Cuidar de un hogar tiene algo especial. Muchas veces las tareas parecen pequeñas y repetitivas, pero cuando se hacen con amor, terminan llenando los días de significado. Hola, soy Ángel. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes uno de esos días sencillos que me recuerdan que la belleza de un hogar suele encontrarse en las pequeñas cosas. Vamos a empezar la mañana preparando unos bagels saludables desde cero. Luego buscaremos un lugar especial para unas plantitas nuevas que traje a casa. Y terminaremos dedicando un rato a ordenar y organizar la alacena. Ada amaneció un poquito resfriada, así que antes de preparar los bagels, voy a hacer un jugo de zanahoria con limón. Me gusta esta combinación porque la zanahoria aporta muchas vitaminas y el limón le da un toque fresco además de vitamina C. No es una cura para el resfriado, por supuesto, pero sí una forma sencilla de ofrecerle algo nutritivo y empezar la mañana cuidando de nuestro cuerpo. Papi los cortaba y no los tiraba. Y él también tiró. También estamos preparando un limpiapisos casero. Cada vez que usamos limones, naranjas o mandarinas, guardamos las conchas en este recipiente con vinagre. Cuando se llena, lo dejamos reposar durante unas 4 semanas y luego lo colamos para empezar a usarlo. Les iré mostrando el proceso conforme avance. No saben lo refrescante que se siente tomar este jugo de zanahoria por la mañana. Me encanta disfrutarlo en ayunas de vez en cuando y siento que me ayuda a empezar el día de una forma más ligera. Llegó el momento de preparar el desayuno. Hacer estos bagels es muy sencillo y no necesitamos muchos ingredientes. El único ingrediente especial que voy a estar utilizando es el psyllium. Es una fibra natural que viene de una planta y que nos ayuda a darle estructura a la masa. Especialmente porque en esta receta no vamos a utilizar harina de trigo. El secreto para conseguir una buena textura en estos bagels está en mezclar el psyllium con agua caliente y dejarlo reposar unos 5 minutos hasta que se forme un gel espeso. Una vez listo el psyllium, lo vamos a agregar a un bol junto con el resto de los ingredientes. Les voy a dejar la receta completa en la cajita de la descripción, con las cantidades exactas para que puedan prepararlos en casa. La masa nos debe quedar con esta textura, suave y firme. Un hogar necesita dedicación, amor, presencia y calidez.
se construye día a día, en las pequeñas decisiones que tomamos y en el cuidado que ofrecemos a quienes viven en él. Muchas veces he escuchado decir casi con lástima que el trabajo de ama de casa no es bien pagado. Y aunque entiendo lo que quieren decir, yo he aprendido a verlo de otra manera. Porque el valor de nuestro trabajo no siempre puede medirse en dinero. Cuando cuidamos un hogar, estamos administrando recursos, organizando espacios, resolviendo problemas, planificando, enseñando, acompañando y creando un ambiente donde otras personas pueden crecer y sentirse seguras. Eso también es liderazgo y también un trabajo muy valioso. Estuve barnizando los bagels con huevo batido y colocándoles por encima linaza y avena entera. Los voy a hornear a 180 grados de 25 a 30 minutos. Voy a acompañar este desayuno con unos huevitos revueltos con pimentón. También estuve cocinando un poco de espinaca. Ya nuestros bagels estuvieron listos. Se ven y huelen muy rico. Cuando empezamos a ver la importancia y el valor de nuestro trabajo en el hogar, comenzamos a cuidar más de lo que pensamos, lo que escuchamos, cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo invertimos nuestro tiempo. Entendemos que para cuidar bien de los demás, también debemos cuidarnos a nosotras, porque un hogar refleja mucho de la persona que lo guía. Les quiero mostrar unas cositas que estuve reuniendo para organizar mi alacena. Ya hace un rato las tenía guardadas y esperando este momento. Así que también quería compartirles este pedacito del proceso. Algo que me gusta hacer es guardar las envolturas y los paquetes en los que vienen estas cosas, porque me gusta reutilizar todo lo que pueda. Algunas las puedo usar para manualidades y otras las guardo para cuando haga compras nuevas. Miren quiénes vinieron a acompañarme. Mis hermosas gallinitas, siempre curiosas. ¿Quieren ver qué es lo que voy a hacer? Estuve consiguiendo esta semana estas hermosas plantitas. Me llamaron muchísimo la atención porque sus hojas y sus colores me parecieron preciosos. No, pero la voy a dañar. Yo solo
te lo muestro. Bueno, ayúdame. Tienen algo muy especial. Se ven diferentes, muy exóticas. Y siento que podían darle un toque de vida a estos espacios. Esta me va a acompañar un rato en la cocina. Me encanta cómo las plantas poco a poco van transformando los rincones de nuestro hogar, llenándolos de color y de esa sensación de estar más conectados con la naturaleza. Ahora voy a limpiar este jarrón, porque ya le hacía falta un cambio de agua. Aunque esta sansevieria es una planta muy resistente, el agua también necesita renovarse, porque cuando algo permanece mucho tiempo estancado, puede acumular suciedad y perder frescura. Me gusta mucho la idea de que en nuestro hogar también necesitamos movimiento y renovación. A veces cambiar el agua de una planta, limpiar un espacio o sacar lo que ya no necesitamos, es una forma sencilla de cuidar y de darle nueva vida a nuestro hogar. Hay algo que me gusta mucho de cuidar estos detalles del hogar. Cuando renovamos un espacio, también sentimos una renovación en nosotras. En muchas culturas, como en el Feng Shui, se habla de la importancia de mantener los espacios en armonía, con movimiento y libres de acumulación. Aunque más allá de las creencias, creo que todos hemos sentido cómo cambia la energía de un lugar cuando está limpio, ordenado y cuidado. Voy a estar limpiando con agua y un poquito de vinagre. Mi esposo siempre me recuerda que use guantes. La verdad me cuesta un poco trabajar con ellos en la cocina, porque siento diferente al tocar las cosas. Pero también he notado que últimamente he estado maltratando mucho mis manos. Y me parece muy importante cuidarnos al mismo tiempo que cuidamos nuestro hogar. Voy a poner un poco de agua a hervir para sacar esas etiquetas difíciles de quitar de algunos envases. Ahora voy a mezclar esta agua caliente con un poquito de jabón líquido para platos y voy a dejar los envases en remojo por un buen rato. Con este truquito las etiquetas suelen salir muchísimo más fácil.
También compré unos nuevos recipientes para mis tenedores y cuchillos, porque los que tenía están bastante oxidados y la verdad están siendo muy difíciles de limpiar. Siento que este espacio se ve más limpio, bonito y organizado. Mientras limpio la alacena, Ada está leyéndole un libro a su papá. Me hace muy feliz verla porque ya disfruta leer sus propios libros y me siento muy orgullosa de ella. Creo que ya se los había mencionado en otro blog, pero me gusta mucho tener envases transparentes, porque así puedo ver fácilmente qué es lo que se está acabando, qué hace falta y qué cosas necesito volver a recargar. Debo confesarles que ya tenía un tiempo posponiendo la limpieza y organización de la alacena, pero después de hacerlo me di cuenta de cuánto cambia la sensación de un espacio. Como ven, en mi alacena suelo guardar ingredientes lo más naturales posible. Me gusta tener opciones menos procesadas, diferentes tipos de harinas y alimentos que me permitan crear recetas más saludables en casa. Trato de no tener paquetes de galletas o de dulces en la alacena, porque sé que si los tengo a la mano, puede ser más fácil elegirlos en vez de una fruta o de preparar algo yo misma. Creo que cuando somos conscientes de lo que llevamos a casa para comer, también estamos cuidando nuestros hábitos y la forma en que alimentamos a nuestra familia. Algunos alimentos o snacks prefiero dejarlos para momentos fuera de casa, como una salida o una visita. Y así disfruto también de esos momentos especiales sin sentir que tienen que ser parte de todos los días en mi hogar. No vas a comprar más. No. También les coloco la fecha de vencimiento de los productos a los recipientes. Así sé que está próximo a vencerse y puedo llevar un mejor control de lo que tengo. Cuando guiamos nuestro hogar con amor, intención y gratitud, ese amor termina reflejándose en cada rincón. Se siente en el ambiente, en las conversaciones, en las comidas compartidas y en la tranquilidad que encuentran quienes regresan a casa. Me gustó mucho compartirles este proceso y que me acompañaran a organizar este espacio de mi cocina. Gracias por estar aquí. Les deseo una semana muy bonita, llena de calma y momentos especiales. Nos vemos en el próximo vlog.